recibimos a Fernando Menéndez Rampa, el doctor Fernando Menéndez Rampa, ex edil, ex subdirector de Cultura de la Intendencia y ahora en esta función desde hace ya unos cuantos meses de director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Fernando, buenos días, gracias por acercarte esta mañana aquí a la radio. Buenos días, con mucho gusto. Es un gusto estar acá, la verdad que está muy lindo, muy acogedor. ¿Cómo no? Buena vista. Y yo con el cielo despejado. Exacto. Más lindo, bien luminoso. Queda lindo, exactamente. Bueno, Fernando, hay algunos temas puntuales para hablar, pero lo que en algún momento comentamos en otro medio de comunicación, cuando tú recién habías asumido, que parece importante porque uno tiene la sensación de que la URSEA no es un organismo de los más populares, que la gente conozca más. La pregunta es esa para iniciar: ¿qué es la URSEA? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la URSEA es una unidad reguladora que es un concepto que digamos a nivel regional y mundial está más consolidado y que en el Uruguay tiene una cultura muy nueva de unos 15 años, 16 años. Y por lo tanto, bueno, de alguna manera justamente eso influye un poco en su desconocimiento por parte de la población en general. Y bueno, y como seguramente comentábamos aquella vez, Leo, me parece que siempre es bueno que la población sepa de todas las herramientas que tiene, en este caso, bueno, por supuesto, y con más razón, por parte del Estado, para poder ampararse en sus derechos, para poder acceder a mejores servicios, y en definitiva ese es el cometido de la URSEA, es regular y controlar lo que son servicios de energía. Básicamente podríamos dividirlos en dos grandes rubros, que es la energía eléctrica y la energía de los derivados del petróleo, o sea, todo lo que son los combustibles, y el servicio de agua potable. Pero la realidad hoy en día es que en estos 15 años, y mientras va creciendo como institución, eso es sobre todo hacia la afuera, ¿no? Hacia lo que son otras dependencias del Estado, porque recién hablábamos energía eléctrica, agua potable, incluso hasta el saneamiento. Y bueno, ahí lo que hablábamos de esa falta de cultura en el país de las unidades reguladoras, que son eso, son reguladoras, con lo que la palabra significa, que es emiten normas que deben ser cumplidas por todas las entidades que son reguladas. Y entonces ahí podríamos nombrar a UTE, a la OCE, ANCAP. Y bueno, y ahí viene justamente también otra de las cosas que a veces se tienen que definir estratégicamente en los diferentes países y que tienen diferentes soluciones, como pasa en otras cuestiones de contralor, como, no sé, por nombrar en Uruguay órganos de contralor más conocidos, porque además están reconocidos, valga la redundancia, por la Constitución, como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contencioso Administrativo, que tienen una potestad para el control de determinado tipo de actuación administrativa. Bueno, en este caso, la unidad reguladora depende del Poder Ejecutivo desde el punto de vista administrativo, pero es independiente desde el punto de vista técnico. Lo cual, bueno, lleva también, digamos, alguna lucha cotidiana, como te decía, sobre todo cuando eso es algo relativamente novedoso en términos de una institución estatal, y porque, por supuesto, yo qué sé, la OCE, la UTE, ANCAP, etcétera, tienen sus propios, digamos, cuadros técnicos con sus propias opiniones. Y bueno, parte de las cosas que hacemos desde la URSEA es, en conversación con ellos, y en algunos de los servicios que son privados, por ejemplo, un servicio que siempre le llama mucho a la demanda y por lo tanto a la atención de los consumidores, sobre todo ahora que estamos entrando en el frío y en el invierno, que es el de Supergas. Y ahí hay una libre competencia en lo que es la materia del Supergas. Hay otras actividades, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, donde las leyes más recientes han dejado justamente esa parte de la actividad, que es la generación, librada a la competencia. Y bueno, y una de las cosas que también hace la URSEA, aparte de regular y controlar el servicio, estos servicios y la calidad de los mismos y la continuidad de los mismos, también es asegurar la libre competencia donde legalmente está permitida. Por ejemplo, la refinación de petróleo está monopolizada por ANCAP, por ejemplo, pero hay otras actividades, las estaciones de servicio o en la venta del Supergas, por ejemplo, que hay libre competencia. Lo mismo con la generación de energía eléctrica.
Y en definitiva, en general, también es un proteger los derechos del consumidor. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que depende del Ministerio de Economía, la Oficina de Defensa del Consumidor. Sí. Digamos que la URSEA es una en parte, porque también, como decía yo, regula, fiscaliza, tiene una actividad muy técnica, pero también una pata de sus actividades es oficiar de un lugar al que en definitiva los consumidores pueden ir a reclamar cuando tienen algún tipo de problema con la calidad o con la continuidad de todos estos servicios, ¿no? Desde el agua potable hasta el supergas. Y podríamos, digamos, en ese sentido, y llevándolo a un terreno bien local y cosas puntuales que pasan en San José, a un montón de situaciones que se me ocurre, cualquier vecino que nos esté escuchando podría ir a la URSEA entonces. Sí, totalmente. Por ejemplo, estos días ha sido común la rotura de caños. Sí, y exacto. zonas enteras de la ciudad sin agua durante horas, incluso un par de días en algún lugar. Sí, es así. Es algo a lo que, o en todo caso, la URSEA es un lugar al cual el vecino podría ir con su queja. Acá viene algo que hablábamos un poco fuera de micrófono y que de alguna manera también lo continuamos en esta conversación con respecto a lo que es la cultura institucional de la URSEA y cómo la URSEA, como uno de los tantos organismos que tiene el Estado controlando, prestando servicios, puede llegar a jugar, y para ser bien concretos, el peso que puede llegar a tener. Obviamente que la URSEA no puede venir y cambiar los caños, está claro, y repararlos, pero sí es un órgano competente para supervisar que el agua potable le llegue a todos los consumidores. En la fase de regulación, que básicamente es crear normas que le exijan a los organismos regulados, supongamos en este caso a la OCE, cumplir con ciertos parámetros, todavía estamos avanzando. En estos 15 años se ha avanzado mucho y había ya de alguna manera una tarea previa, porque antes de la URSEA existía una unidad que era específica de la energía eléctrica y que después de algún modo es el antecedente de lo que es la URSEA. Entonces, en materia de energía eléctrica, de alguna manera había, por lo menos en esa parte de lo que es la estructuración de normas, había algo avanzado. Pero, por ejemplo, en lo que es agua potable, este viernes próximo, o sea, en una semana, se hace el lanzamiento de los planes de seguridad del agua potable, que básicamente de lo que tratan es de ver qué tipos de controles debe efectuar, por ejemplo, la OCE, básicamente, porque evidentemente es el prestador más grande, aunque quedaron por allí en Maldonado, alguna cosa, pero es la OCE. Casi nominal. Exactamente, incluso además eso ya está venciendo ese otro régimen y es la OCE. En cuanto a también el deber de, digamos, justamente someterse al control de la URSEA en el Contralor y en el establecimiento de un montón de pautas que tienen que ver con cuestiones químicas y sus componentes, etcétera, que ya se está haciendo hoy, pero a ver, y esto es parte de lo que sucede también en energía eléctrica, donde también ya hay normativa, que es, se van generando nuevas realidades, y esas nuevas realidades tienen que ser acompasadas por una nueva normativa, que es una normativa bastante técnica, y en este caso, como te decía, el próximo viernes se va a dar un poco a conocimiento público, también un poco en esa línea que creo que este directorio, que ahora me toca integrar a mí hace unos meses, pero que ya venía trabajando en esa línea, justamente de tratar de mostrarle a la población cuál es el papel de la URSEA, no con un afán de protagonismo, eso que obviamente es un órgano que no lo tiene para nada, claro. Al contrario, diría yo, pero sí con un afán de conocimiento de la población, y que la población pueda, y es parte, me parece, un poco de los objetivos, a través de una información transparente, saber cuáles son los derechos que tiene, poder reclamarlos, poder consultar este tipo de normativas, que en realidad están todas publicadas en la web, y en virtud de eso, como tú decías, y fue un poco la pregunta original, poder llegar a hacer un reclamo ante la URSEA de que no se está cumpliendo con algo. En materia de energía eléctrica, cuando hay algunos cortes y algunos eventos con la tensión eléctrica, etcétera. Hemos tenido algunos. Bueno, aquí en la radio ayer no salimos al aire por cuando esas la cosas, ausencia de la energía eléctrica. Cuando esas cosas ocurren, la URSEA tiene, y en realidad funciona
entre otras cosas porque el servicio de energía eléctrica se presta más que capaz que el servicio de agua potable por las características de su distribución, etcétera, digamos, la incidencia que tiene la tecnología en la prestación de estos servicios, etcétera. Pero, por ejemplo, la UTE misma nos reporta a nosotros, nos debería reportar y nos reporta y controlamos todo este tipo de sucesos que puedan afectar al consumidor. Y en base a eso... Decías que con la energía eléctrica ya había un antecedente. Ahí está, por eso te estaba contando. Y en base a eso, digamos, para decirlo bien claro, a la UTE le termina costando, le termina doliendo incluso hasta en la parte económica, por multas que se ponen por parte de la URSEA y también por, digamos, beneficios que en realidad no son beneficios, sino, digamos, compensaciones por este tipo de insucesos. Bueno, así que la URSEA también puede operar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, tantas veces se escucha a un vecino que le falta cualquiera de estos servicios y, bueno, un poco en broma, un poco en serio, surge la frase, bueno, y estos días que no tengo luz, agua, ¿me los van a descontar? A eso iba a llegar. A eso iba a llegar. En el tema de la luz, hay un régimen que está en esta regulación que establece los parámetros, cuántos días fueron, por qué fue, si era baja tensión, si fue un problema, en fin, una serie de cuestiones muy técnicas que son controladas por la URSEA, pero que la propia UTE, como yo te decía, y esto está bueno señalarlo, o sea, la propia UTE hace como su control y su reacción, además, en la mayoría de los casos, en fin, la gran mayoría de los casos, cumpliendo con esa norma. O sea, bueno, yo te fallé a ti como consumidor, entonces tomo las medidas, y si esto está dentro de los parámetros que la URSEA me exigió y por lo tanto tengo que hacer una compensación, y viene en la tarifa de energía. A veces monetariamente, sí, yo sé que son un poco irrisorias, pero bien. Está bien. Pero por lo menos hay un gesto. En la OCE, o sea, en el servicio de agua, lo que yo te comentaba que el viernes va a salir, que es este plan de seguridad, tiene que ver sobre todo con la calidad en cuanto a que sea potable, incluso con un sentido de lo que es potable que va más allá de que simplemente no te produzca una enfermedad y que no tengas, digamos, coliformes, etcétera, sino que también va en una cuestión que se conoce como el olor y el sabor, que bueno, que tiene todo su control. Uno, como comentábamos recién, cuando como me tocó a mí estar en estos meses dentro de la URSEA, también vas conociendo justamente cuáles son esos parámetros, cómo se controla. Hace poco fuimos a la principal planta, que es la que abastece a todo Montevideo y toda el área metropolitana, que realmente abastece más de 1.700.000 personas, y bueno, y es importante ver ahí cómo se controla todo, incluso estos sucesos. Bueno, esto de esa parte de seguridad del agua que se está sacando el reglamento, que fue aprobado en sesión del directorio del mes de abril, en el agua todavía no tenemos, y es parte de lo que se proyecta. Y ahora después podemos entrar a hablar de las dificultades que tenemos como institución a veces para lograr avances en esto, y que básicamente, como suele suceder con muchas actividades, tiene que ver también por los recursos económicos para avanzar, porque estas cosas cuestan un dinero, tienen un procedimiento, para que se hagan seriamente se toman parámetros internacionales, se consultan, valga la redundancia, se contratan consultores internacionales que se presentan a una licitación. A su vez, después hay toda una interacción con los públicos o privados que prestan estos servicios, y finalmente se llega con el aporte de los técnicos de una universidad a un resultado. Bueno, por ejemplo, para lo que es el mismo problema, digamos, pero en OCE, no existe todavía esa reglamentación, y estamos justamente proyectando y tratando de conseguir una financiación, como se consiguió para este plan de seguridad de agua, una financiación para hacer un plan en lo que tiene que ver, digamos, con la parte que se le llama genéricamente comercial, en el sentido de el servicio en sí a la población. Porque una cosa es que vos sepas que el agua que está corriendo por la cañería cumple con todos estos parámetros del plan de seguridad, y otra cosa es que no se rompa el caño, y entonces en definitiva no te llegue. Está claro que la URSEA controla también eso. Pero este tipo de instrumentos, así como ahora va a salir el plan en materia de seguridad del agua, este tipo de instrumentos, que sea un plan como si existe para la energía eléctrica, que establezca parámetros mínimos de cuánta presión de agua tiene que salir, por cuánto, etcétera, etcétera, qué compensaciones en el caso de que, bueno, eso todavía no hay un reglamento. Por eso uno va viendo que hay mucha cosa hecha, que se ha avanzado mucho, que hay muchas cosas todavía para avanzar,
Y bueno, estamos hablando de un par de aspectos que suelen ser los que sí, a la población, obviamente, a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos terminan llamando más la atención, pero son muchos, ¿no? Las garrafas también nos van a preocupar, como decía recién. La seguridad de las garrafas también nos va a preocupar. La de los artefactos eléctricos también nos va a preocupar. La eficiencia energética y que no me vendan un aire acondicionado que supuestamente consume poco y que consuma mucho. O sea, son muchísimas las cosas, en definitiva, donde la URSEA, digamos, se mete y tiene las potestades. Pero a veces hay un tema de recursos humanos y de recursos económicos, que no voy a decir nada que sea secreto. Hay algunas publicaciones que la propia URSEA ha impulsado y que a mí me ha tocado al interiorizarme y al ir entrando a consultar, a veces con opiniones de gente que estuvo en la URSEA antes, antiguos directores. Sí. Y bueno, y hay, digamos, una sensación, por lo menos de muchas de estas personas que han conocido de cerca y que tienen alguna experiencia incluso también de comparación internacional de cómo funcionan las unidades reguladoras, en cuanto a que, bueno, de algún modo la URSEA arrancó, como yo te decía, hace unos 15 años, fue creciendo en sus potestades, en generar esta cultura de lo que los regulados tienen que aceptar. Bueno, hay una URSEA que nos controla, por más que nosotros somos la UTE, y por más que opinamos, interactuamos, no es una imposición nunca. Bueno, en materia presupuestaria siempre es el lugar en el que vos ahí mirás, ¿no? O sea, hay una frase que escuchaba el otro día hablando de otros temas que dice: seguí la ruta del dinero, o sea, vos seguís el dinero y ahí ves. Y la verdad es que ahí hubo, digamos, de alguna manera, sobre todo, quizás también en este presupuesto último, pero en el presupuesto del gobierno anterior, hubo un freno a esta situación, y que tiene, a mi juicio, bueno, de esas cosas que a mí me gusta y me parece que son de las que uno puede aportar como en esa posición que es la de director, bueno, para pelear un poco en este asunto. Y siempre que uno habla de presupuesto y habla de dinero y algo que es del Estado, todos, a mí también me sucede, nos ponemos un poco, digamos, a la defensiva, en el sentido, dinero para el Estado no tengo más. Y por eso me parece interesante aprovechar esta oportunidad para que la gente sepa que en realidad la URSEA, aunque parezca un poco extraño, tiene, al menos teóricamente, disponible ese dinero. Pero lo que sucede es, se le fija un presupuesto a la URSEA. Ese presupuesto se financia con una tasa que no la paga el consumidor, la pagan los regulados, por ejemplo la UTE, también los distribuidores de combustible y supergas, etc. O sea, todas las actividades reguladas pagan el 2 por mil, no es el 2%, es el 2 por mil. Una miseria. Exacto, sí, bueno, a eso iba a llegar yo, eso es lo que yo quería un poco en esta cuestión de no tratar. No me quiero adelantar con el término. No, pero está bien. En esa idea digamos, de a veces de despertar un poco y de generar desde la opinión pública y desde los medios que como tú decías, la URSEA no es muy conocida, para el que lo paga es una miseria. Para la URSEA sería mucho dinero, a tal punto que, para decirlo bien claro, si nosotros gastáramos todo lo que nos entra de tasa, tendríamos el doble para gastar de lo que tenemos. El doble. O sea que, en teoría, incluso yo creo que más, porque hay algunos gastos, digamos, fijos, etcétera, pero en teoría tendríamos la doble disponibilidad de recursos económicos, y a través de los económicos humanos, y a través de recursos económicos humanos técnicos, para poder prestar mejor todos estos servicios. Porque vos me decías hace un rato, y esta es otra realidad, no llegan quizás tantos reclamos a la URSEA como uno esperaría cuando uno mira todo este espectro de cuestiones que la URSEA regula, y que es como una especie de tribunal de apelaciones, porque esto creo que omití decirlo y es importante que la gente lo sepa. Primero, el afectado por un tema eléctrico, por un tema de debe recurrir al organismo, de alguna manera cumplir mínimamente con ciertos requisitos que ese organismo, y yo ahí como abogado, digamos, les digo, hacerse de la prueba. Por eso a mí me gusta mucho recomendar siempre que los reclamos se hagan a través de las páginas web. Hoy todos los organismos y la propia URSEA
tiene muy aceitado el reclamo por web, tenés un número, tenés un control, podés hasta sacar una captura de pantalla. Sí, sí, claro, hay todo formas. eso te da esa prueba. Y si no tenés una respuesta en 15 días, o la respuesta no es la que ahí está, satisfactoria, tú tenés la posibilidad de ir hacia la URSEA. De hecho, en la URSEA y en el directorio terminamos resolviendo a veces reclamos de consumidores. Claro. De consumidores. Por lo tanto, como yo te decía, es una actividad que en algún aspecto a veces es como muy minuciosa y en otros aspectos es muy macro, como regular el servicio de energía eléctrica. Entonces hay muchos niveles allí y si bien yo destaco que esto lo voy viendo y lo voy percibiendo en estos meses que estoy. Hoy hay un directorio y cuando digo el directorio somos 3 directores, por lo tanto hablo de los otros 2 directores que estaban antes que yo entrara, que tampoco hace tanto que están, y esto quizás también sea otra de las cuestiones de esas cosas que tienen que ver con esto de la fortaleza institucional y de la importancia que el propio Estado le da. Cuando ocupar capaz que ese cargo, en fin, en algunos aspectos no resulta tan atractivo y hay una rotación, porque obviamente hay que tener personas durante un tiempo en el cargo y bueno, te asegura el conocer, el meterte, el seguir una línea de acción, el proponerte algo y por lo menos tener un tiempo. De hecho, la ley prevé que sea por 6 años, en una cuestión que me parece que ese término de 6 años justamente lo que busca es que no esté atada a un periodo de gobierno, sino que de alguna manera tenga una cierta continuidad. Pero bueno, yo les decía, hay me parece, de parte de todo este directorio, y ya desde antes, y por supuesto que yo me he ido haciendo eco y acompañando eso, de generar que la URSEA justamente, bueno, pueda ir ganando esa fortaleza institucional, que obviamente no pasa solo por lo presupuestal, también pasa por el reconocimiento de los regulados, también pasa por el acceso a la información que se necesita, por ejemplo, para emitir una opinión sobre tarifas, que ese es otro tema. Vos sabés muy que me estás llevando al importante. tema que te quería consultar y no tanto tarifas, pero sí tiene que ver con precios y teniendo en cuenta que además el tiempo no es mucho. Se está hablando a través de, y en todo caso, ato esto a lo que vos decías al comienzo, también digamos se regulan los servicios de energía y allí entran los combustibles. Se está hablando a través de un aumento de combustibles. Habrá que ver si se concreta o no en función de algunas variables que forman el precio que claramente han cambiado, como por ejemplo el precio del petróleo y el valor del dólar. ¿Ahí la URSEA qué puede hacer? Bueno, ¿Puede hacer algo? Bueno, no es mucho el tiempo que tenemos. No, lo digo desde ya. Bien, perfecto. Por lo menos para tener una orientación. Voy a tratar entonces de las cosas que hemos hablado han sido de servicios bien sensibles para la población, energía eléctrica, agua. Y lo de las tarifas o de los precios de los combustibles es una cuestión que tiene la gente con los pelos de punta cada vez que se menciona la posibilidad. Por supuesto. Que pone los pelos de punta. Sí. Bueno, mi opinión personal es que las tarifas, todas las tarifas, e inclusive todos los supuestamente pequeños cambios o alteraciones que se hagan en un pliego tarifario, aunque tengan el nombre simpático de beneficios o descuentos, deberían pasar previamente por el informe de la URSEA. Por más que este informe de la URSEA, ya sé lo que me vas a decir, no sea vinculante. Exactamente, y bueno, y es lo que la ley establece, y a mí no me gustará capaz, pero bueno, tengo que respetar. Ahora, yo soy de los que creo en el peso o sea, te pongo un ejemplo paralelo porque la gente capaz que lo ha escuchado mucho más hablar. El Tribunal de Cuentas controla los procedimientos que hizo desde la Intendencia hasta cualquier órgano, por ejemplo la propia URSEA, en el gasto de su presupuesto, y te dice lo que podés y lo que no podés, y lo que tenés que llamar a licitación y no llamaste, etcétera, etcétera. Bueno, después se toma en cuenta o no, yo soy de los que creo que igual eso genera, y sobre todo hoy, y es uno de los aspectos positivos que tiene esta idea de que la población me parece que se está tratando de informar más y de opinar y de prestar más atención, presiona, X organismo, no voy a nombrar a ninguno, todo lo que va a gastar se lo observa el Tribunal de Cuentas. Y hay otros que en cambio salen a sacarse cartel y no me parece mal. Exactamente. Entonces yo creo que hay me parece que lo mismo debería suceder con el tema de las tarifas de todos estos servicios, aunque reconozco que cuando uno entra a examinar la ley, bueno, como
como ya conversamos, bueno, y ahí me viene mi deformación como abogado, lo que dice la ley hay que aceptarlo, me guste o no, es como más claro y más específico en cuanto a las potestades de la URSEA en el tema de tarifas eléctricas, que justamente hubo algunos cambios y algunos beneficios puntuales que no pasaron por la URSEA y mi opinión es que a favor, en contra, bien, mal, deben pasar por la URSEA. Porque la URSEA, y eso es una de las cosas que también se está defendiendo y lo mencionábamos hace un rato porque es como su principio rector, tiene que tener independencia técnica también para opinar de las tarifas. Nosotros tenemos economistas, tenemos estadísticos y tenemos, por supuesto, ingenieros que conocen, por ejemplo, de la actividad en sí, de lo que es eléctrico, agua, etcétera, para saber si una tarifa, como es el gran principio general, y esto es lo que yo te quería mencionar también para los combustibles, debería adaptarse a los costos. Y no solamente a los costos, valga la redundancia, que me está costando hoy en Uruguay con un sistema que está funcionando hoy. Porque en realidad, en términos internacionales y en términos de fijar una tarifa técnica, el costo es el costo razonable, el costo adecuado. A ver, para decirlo claro, si yo tengo una empresa que está fijando unos precios porque son mis costos, y lo que pasa es que tus costos, lo que pasa es que te estás metiendo en negocios que no son los tuyos, te estás metiendo en negocios que dan pérdida y por lo tanto tus costos terminan arrastrando eso, no es la tarifa técnica. Y hay un reclamo desde la URSEA bastante fuerte, que yo he captado en estos meses, de, por un lado, pedir que sea tenido en cuenta la opinión de la URSEA y además que sea tenido en cuenta y que se maneje lo que es esta tarifa técnica. En el tema de los combustibles, lo que hace la URSEA es publicar lo que para algunos, los que están más en el tema, se ha vuelto relativamente conocido, que son los PPI, los precios paridad de importación, donde justamente lo que se hace es tomar un escenario relativamente ideal de costos, por supuesto que se toman en cuenta también los costos de, por ejemplo, del gasoil en otro país que se traería al Uruguay y habría que distribuirlo, etcétera. Y se llega a una fórmula que es muy técnica, por eso yo te digo que hay estadísticos, o sea, hay gente seria trabajando en esto. Incluso hubo una consultoría internacional para establecer cuál es el procedimiento para calcular estos PPI. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay una garantía de imparcialidad y de manejar criterios internacionales. Y bueno, y ahí es donde vienen esos, digamos, esas cosas que le rechinan a la población y a veces algunos grupos específicos que toman esta bandera, que son las famosas diferencias que hay entre el PPI y el precio real de los combustibles en Uruguay. Y ahí es donde se habla de estamos pagando mucho más si importáramos los combustibles. Capaz que eso no es tan real, porque si importáramos los combustibles, también el que importara tendría que tener, digamos, algunas cuestiones de infraestructura que a veces los PPI, justamente manejando ciertos estándares internacionales, no serían tan fáciles de hacer en la práctica en Uruguay. Ahora, hay una brecha, por ejemplo, en el gasoil, que es uno de los combustibles más sensibles, que hay una brecha ahí bastante grande, que incluso yo leía unos informes internos nuestros que dice que sobre todo desde el año 2008 esa brecha esa brecha se fue, digamos, agrandando. Entonces, claro, a ver, hoy julio, junio, la presidenta ANCAP, todo el directorio ANCAP, el Poder Ejecutivo vendrá y dirá, no, fíjate que nosotros en la famosa paramétrica, que es uno de los misterios que tenemos en el Uruguay, la famosa, y que debería la URSEA conocerla absolutamente en profundidad, más en profundidad quizás. Y lo mismo con otros, lo mismo pasa con las tarifas, en fin. Tenemos este precio del dólar, tenemos este precio del barril de petróleo, entonces fíjate que, claro, vos vas a hacer un ajuste sobre algo que en un momento, de repente en el 2008, lo despegaste de una forma, capaz que contemplando esos costos, que en realidad no son costos y que no tiene que ver con lo que sería una tarifa. Pero miren que estoy hablando de una definición no teórica, sino la definición que se da en las propias leyes y en los propios reglamentos tarifarios vigentes en el Uruguay, y que básicamente lo que dice es: la tarifa tiene que ser el resultado de los costos de lo que del servicio que vos estás
vendiendo, sea un servicio de agua, sea un servicio de energía o sea un servicio de combustible. Y ahí es donde... Si te metes en otra cosa, trata de resolver eso otro por otro lado, pero no se lo traslades a la gente. Bueno, en la teoría debería ser así. Exactamente. Y quizás no solamente para el aumento, que es lo que todo el mundo grita y protesta, sino incluso también para el beneficio. Claro. Y yo sé que esto puede, pero es la realidad. Sí. Entonces ahí hay, como yo te decía, en esa fortaleza institucional, en esa relación donde en realidad, bueno, tú fíjate, creo que una de las cosas que no la detecté yo, digamos, que estaba ahí sobre la mesa, es un detallecito, pero que tiene que ver con esto de la fortaleza institucional y de la importancia que se le da o no se le da a la URSEA con todo esto que tiene que hacer. La URSEA depende, por ley, del Poder Ejecutivo a través de el Ministerio de Industria. Sí. Pero también tiene obvia vinculación en todos estos temas del agua, que es un tema importantísimo. Agua y saneamiento. Del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Claro. Ahí está la DINAGUA. Hoy por hoy, cuando nosotros tomamos una resolución que afecta a la mayoría de las veces a estas grandes empresas irreguladas, a veces también algún consumidor, como ya dijimos, puede ser cualquier ciudadano, por supuesto que nosotros tomamos una resolución basada en los informes de nuestros técnicos, analizado cada caso, etcétera, pero esas resoluciones, por supuesto que entran en el plano de el poder ser recurridas mediante recursos administrativos. Los recursos administrativos van todos, incluso en los temas de agua, al Ministerio de Industria. ¿Por qué lo menciono esto? Porque parece un detalle, parece un tecnicismo, y el senador Camí, un poco, estuvimos en contacto con él y bueno, y impulsamos la idea de presentar un proyecto, y el proyecto está presentado, a pesar de que, como te decía, reconozco que esto no es una idea mía, es una idea también que ya se había constatado dentro de los servicios jurídicos de la URSEA, y yo te diría que hay un ánimo general del directorio, o sea, también de los directores frente amplistas, de que esto es un poco absurdo, de que cuando me vienen a recurrir un tema que tiene que ver con el agua, en vez de pasárselo al ministerio que conoce y que tiene técnicos en el agua, se lo estoy elevando ese recurso al Ministerio de Industria. Sí, hay un transitar del tema que parece, digamos, inconveniente. Lo pongo como ejemplo de esta cuestión del poco conocimiento de la URSEA por parte de la población, a veces por parte de ciertos actores privados y sobre todo públicos que están en estos servicios, y que en definitiva son, desde el punto de vista teórico, son los regulados. Claro. Nosotros somos la URSEA que regula lo de UTE, que regula lo de OCE. Bueno, eso evidentemente el Ministerio de Industria, la política del Poder Ejecutivo, en fin, se genera ahí, y habría incluso para ser más amplio con respecto a cuál debería ser, digamos, el lugar institucional que debería tener la URSEA, que salvando las distancias, yo creo que son realidades distintas, son servicios distintos. Es muy parecida a la URSEC, que a veces es más conocida, porque, bueno, como regula los servicios de comunicación, quizás le llame también más la atención a la gente de la prensa y termine teniendo más. Pero en definitiva estamos en ese sentido en unidades reguladoras, que es bueno, y yo lo que sí puedo decir es que la unidad reguladora, más allá de un montón de cuestiones que hemos ido charlando, me parece que es una unidad seria, técnica, que lucha por su independencia, incluso también en los directores, por más que sean, digamos, todos somos designados, en mi caso también por el gobierno, pero que respondan de alguna forma políticamente a la fuerza de gobierno. Hay una intención institucional, digamos, de poder crecer en estas cosas para defensa de la población. Repito ese concepto, somos un organismo de alzada para los reclamos de la población en todos estos servicios. Permitime que simplemente diga www.ursea. Estás contestando lo que te quería preguntar. www.ursea.gov.uy. Yo los invito, cuando tengan ahí en la página, por ejemplo, se puede hacer un planteo, un reclamo. Primero para informarse. Pero hay, y eso me gusta a mí, hay dos carteles grandes que dicen denuncias, reclamos, un botón. Uno se para en el botón, lo aprieta y se abren varias pestañas donde dice cómo, qué requisitos necesito para presentar una denuncia, etcétera. Y yo he visto, obviamente, te imaginarás, como te contaba, algunos casos que llegan al directorio, ver cómo eso se tramita. Y la verdad es que se tramita
con garantías para la población. Quizás a veces no con la rapidez que quisiéramos, y como yo te decía, ahí capaz que influye la fortaleza institucional en el sentido de recursos humanos, etcétera, pero se da una respuesta a los reclamos de la población, y no solamente de ciudadanos, a veces también de privados, sí. O del propio Estado, que en algunas cosas, por ejemplo, como yo te mencionaba, una multa a la UTE, una multa a la DUCSA, que en definitiva es la empresa ANCAP, en el caso del Supergas, etcétera. Y bueno, sí. La idea es que haya garantías para todos. Para la gente que nos está viendo por Vera TV, ahí está la página puesta y el cartelito de denuncias y reclamos, bien claro, allí a la derecha. Por ahí además, como vos decías, el sitio para informarse de todo lo que compete y hace esta unidad. Fernando, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias. Y bueno, estaremos un poco más en contacto seguramente. Intentaremos nosotros ser de alguna forma interlocutores de los vecinos cada vez que aparecen esos temas de reclamo, de quejas, a ver qué se puede ir haciendo desde la URSEA para marcar, para señalar, en definitiva, para que esos organismos, que son los que al fin y al cabo brindan el servicio, son los regulados, como vos decías, cada vez respondan mejor a la población. Gracias por haberte acercado. No, muchas gracias a ustedes. Realmente, como te decía, los felicito y me alegro de este emprendimiento. La verdad que está además muy lindo, muy prolijo, muy agradable. Yo he seguido el programa a veces cuando puedo. Tiene esas ventajas, alguno después lo encuentra en la web. Entonces, como yo en este horario de trabajo muchas veces lo puedo escuchar más tarde, los felicito y les agradezco. De verdad, esa cuestión de poder llegarle a la gente, contarle a la gente, que la gente sepa, esto es algo que a mí ya me pasaba como abogado. Uno empieza a ver muchas veces cómo la gente no conoce a dónde recurrir, y los servicios están ahí y la gente no sabe cómo llegar, y me parece que en esto no es cuestión de yo lo conozco a Fernando Menéndez, voy a hablar con él, no, es entro en la web como cualquiera, no tengo que hablar con nadie y hago valer mis derechos. Claro. Eso es importantísimo y está muy bien. Hay alguna gente que ha dejado ya algún comentario. En el barrio de la OCE, cada poco tiempo pasa hasta 2 días sin agua. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en todo caso, en lo que vos has comentado, algunas de las respuestas para Rosario, que nos escribía. Yo diría que para dar una gran respuesta general, en casos como este y en general en cualquiera, por supuesto que no le estoy prometiendo, como ya dije, la solución, ni siquiera que la propia URSEA termine pensando que el reclamo X. Hay reclamos de facturación, que me vino tan alta la factura. O sea, hay reclamos de todo tipo. Y he visto, y de hecho hace poco en el directorio, que rechazamos porque se entendió por parte de los servicios técnicos que no había pruebas para ver que hubiera sido otra cosa que no el gasto, por ejemplo, de agua, etcétera, o de energía. Pero yo les digo que entren, que usen el servicio. Y es lo que yo te decía, yo creo en esa sana presión cuando es con fundamento, cuando no es con otros intereses, ir a reclamar los derechos donde corresponde. Claramente. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.